Muy buenas, yo soy Francisco Duarte y esta es la parte 2 de la primera clase de los videos tutoriales de álgebra para alumnos de tercer curso de la escolar básica. Bueno, en el video anterior nos habíamos quedado en la multiplicación, en el último caso de multiplicación, que sería la de multiplicación de polinomios. Hoy vamos a entrar en la división de polinomios, que sería la última operación que nos falta, el productos notables, teorema del resto y teorema de Ruffini. Empecemos. División de monomios. Para la división de monomios, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es los siguientes pasos. Se aplica la ley de signo, se dividen los coeficientes del dividendo entre el coeficiente del divisor, se divide la parte literal del dividendo entre la parte literal del divisor, teniendo en cuenta la ley de los exponentes para la división, que sería, para dividir potencias de la misma base se escribe la base común con exponente igual a la diferencia de exponentes del dividendo que el divisor. Es muy importante saber identificar cuál es nuestro polinomio o monomio, binomio, lo que sea, nuestra presión dividendo y cuál es nuestra presión divisor. Una vez que hayamos aplicado estos tres pasos, el cociente del primer signo se escribe de la siguiente forma. El cociente de el signo, seguido del coeficiente numérico y por último la parte literal en orden alfabético. Tenemos nuestro siguiente ejemplo, que es dividir 14 a la cuarta b al cubo entre menos 2a b al cuadrado. ¿Cómo podemos indicar esta división? Así, de esta forma. Lo que yo hice fue, primero, ley de los signos. Tenemos nuestro dividendo, que es esta expresión 14 a la cuarta b al cubo. Y nuestro divisor, que es menos 2ab al cuadrado. Cantidades positivas dividido cantidad negativa da cantidad negativa. 14 dividido 2, 14 dividido 2. Y vemos como son dos monomios que tienen dos partes literales, lo hacemos por separado. Quedando a la cuarta dividido a, b al cubo dividido b al cuadrado. Entonces queda de la siguiente manera. Signo negativo, signo negativo. 14 dividido 2 da 7. A la cuarta dividido a, los exponentes se restan y queda 4 menos 1 da a la cuarta. B al cubo dividido b al cuadrado, se restan los exponentes. 3 menos 2 da 1. O sea, B. El resultado final es menos 7 al cubo por b. Ahora tenemos la división de polinomios por monomios, con el siguiente procedimiento para resolver este tipo de ejercicios. Se hace una separación de cocientes, cada uno con su propio signo, claramente. Cada término del dividendo se divide por el divisor y procede de la siguiente manera. Se aplica la ley de signos, luego la división de coeficientes y la división de la parte literal, teniendo en cuenta la ley de exponentes para la división, que es justamente la que he explicado anteriormente. Y justamente puse acá yo el ejemplo de cómo se aplica la ley de exponentes para la división. Y finalmente ponemos como resultado el signo, seguido del coeficiente numérico, y por último la parte literal en orden alfabético. Y tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a dividirle x al polinomio x al cubo menos 4x al cuadrado más x. Era que nos decía nuestro procedimiento que teníamos que separar, que teníamos que hacer divisiones, subdivisiones vamos a decirle. Dividirle x a cada uno de los términos de nuestro polinomio, dividendo.
Entonces queda x dividido x más menos 4x al cuadrado dividido x más x dividido x. Nuestra primera división dice x al cubo dividido x. Solamente es parte literal, por ende se restan los exponentes y va a quedar x al cuadrado. Siguiente división. Tenemos cantidad positiva dividido cantidad negativa, negativo. 4 dividido 1, cada número dividido por la unidad da el mismo número, entonces da 4. Queda x al cuadrado dividido x, va a ser x a la 2 menos 1, en este caso va a ser 1. X a la 1. Y finalmente tenemos x dividido x. Si dos cantidades iguales son divididas entre sí, da la unidad, por ende, tenemos 1 acá. Y como son positivas ambas cantidades, es positivo 1. Por ende, el resultado de esta división es x al cuadrado menos 4x más 1. Ahora vamos con la división de polinomios. Este suele ser un poquito más complejo y un poco más largo, pero si se tiene un poco de paciencia y se hace de forma ordenada, la resolución de la división de dos polinomios es mucho más fácil. Y obviamente practicamos. ¿Qué tenemos que hacer? Se ordenan los dos polinomios respecto a una misma letra, o misma variable, o misma parte literal. Se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Este será el primer término de nuestro cociente. El primer término del cociente se multiplica por cada uno de los términos del divisor y el producto obtenido se resta del dividendo. Para lo cual se cambia el signo y escribiendo cada uno de los términos debajo de su semejante. O sea que vamos a mezclar un poco multiplicación con resta. Así como lo hacíamos nosotros en división de números, división aritmética. Luego se divide el primer término del resto entre el primer término del divisor y este será el segundo término de nuestro cociente. Y así sucesivamente. El segundo término del cociente se multiplica por, por cada término del divisor. El producto se resta del resto y así sucesivamente hasta llegar al residuo que sea 0. Bueno, puede darse el caso también de que nuestro residuo no sea 0. Cuando nuestro residuo no es 0, se trata de una división inexacta. ¿Ok? Vamos a ver cuando nosotros queremos saber si una división es exacta o no, tenemos que aplicar el teorema del residuo, que vamos a ver más adelante. Tenemos acá el siguiente ejemplo, que es dividir x a la cuarta menos x al cuadrado menos 2x menos 1 entre x al cuadrado menos x menos 1. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? O sea, ¿cómo yo suelo resolver este tipo de problemas? Vamos con nuestro primer término. Yo necesito multiplicarle a x al cuadrado menos x menos 1 de tal forma que mi primer término de acá tenga x a la cuarta. ¿Qué me falta? Multiplicarle por x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado por x al cuadrado da x a la cuarta. X al cuadrado por menos x da menos x al cubo. X al cuadrado por menos 1 da menos x al cuadrado. Y si se dieron cuenta acá, en mi dividendo yo le dejé acá un espacio justamente para representar la columna del x al cubo, que es la que me falta acá. Y realizamos la resta. X a la cuarta menos x a la cuarta da 0. 0 menos x a la cuarta, esto va a quedar positivo, al cubo. X al cubo. Y luego tenemos menos x al cuadrado, menos da más, x a la cuarta.
al cuadrado. Perdón. Son dos cantidades iguales con signos contrarios, entonces va a quedar 0. Finalmente, este 2x al 2x va a pasar acá abajo y va a formar O. Y este sería el resto, mi nuevo resto. Ahora, volviendo acá. ¿Qué yo necesito multiplicarle a mi divisor para que tenga un término x al cubo? X. Entonces, multiplicamos x a cada uno de los términos de mi divisor. Quedando x al cubo menos x al cuadrado menos x. Esta expresión le restamos a mi resto y queda de la siguiente forma. X al cuadrado menos x. Finalmente, este menos 1 va a bajar y formar mi último resto. Y finalmente hacemos el último producto. ¿Qué necesito para llegar a una expresión con x al cuadrado? Multiplicarle la unidad. Entonces, unidad por todo este divisor es el mismo divisor, entonces lo ponemos acá. X al cuadrado menos x menos 1. Esta expresión le restamos a mi resto, del resto que tenemos acá, y vemos que es justamente la misma expresión, solamente con el signo cambiado. Por ende, esta resta va a ser 0, esta resta va a ser 0, esta resta va a ser 0. Por ende, mi resto es 0. Entonces, ¿cuál es el resultado de dividir x a la cuarta menos 2x al cuadrado? Perdón, x a la cuarta menos x al cuadrado menos 2x menos 1 entre x al cuadrado menos x menos 1 es x al cuadrado más x más 1. Como dato extra, si la división entre estos dos polinomios es exacta, o sea, el resto 0, quiere decir de que el divisor es un factor de mi dividendo. Esta palabra factor vamos a utilizar mucho cuando demos los casos de descomposición factorial, que se utilizan mucho y vamos a utilizar mucho este término. Productos notables. Estos son un par de productos notables que ustedes tienen que saber y se tienen que saber de memoria o tienen que saber identificar más bien para cuando vayamos a hacer los casos de factoreo. ¿Qué son los siguientes? Tenemos el cuadrado de la suma de dos cantidades. El cuadrado de la suma de dos cantidades se expresa así. Cantidad 1, a más b al cuadrado. Este es el famoso, el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Bien, bastante sencillo. Ahora, ¿qué pasa si en vez de suma hay una diferencia? No hay problema. Es el cuadrado del primer término menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. También sencillo. Luego tenemos el producto de la suma por diferencia de dos cantidades. Tenemos a más b por a menos b. Acá nosotros lo que hacemos es la propiedad distributiva del producto y va a quedar a al cuadrado menos ab más ab menos b al cuadrado. Pero como vemos acá, estos términos semejantes se reducen eliminándose entre sí, entonces va a quedar a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, para el producto de la suma por su diferencia de dos cantidades, es el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Estos tres casos anteriores se utilizan mucho. Los primeros dos para trinomio cuadrado perfecto. El segundo para diferencia de cuadrados. Vamos con el cubo de un binomio que se usa para el cuatrinomio cubo perfecto. ¿Qué sería? Yo le puse de esta forma. A más menos b al cubo. Si acá hay una suma, o sea, a más b al cubo, es
el cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo. En el caso de que sea resta, es la misma presión, solamente que acá van a ir signos intercambiados. Va a empezar, obviamente, positivo, negativo, negativo. Y así sucesivamente. Entonces, para la suma, todos los términos son positivos. Y para la resta son signos intercambiados, intercalados. Negativo, positivo, negativo. Luego tenemos el producto de dos binomios de la forma x más a por x más b, donde a y b son cantidades que nosotros son números. No sabemos cuál es su valor actualmente, pero consideramos que son números. Entonces lo que nosotros hacemos es aplicar la propiedad distributiva del producto. Y va a quedar x por x va a dar x al cuadrado. X por a va a quedar ax. Y x por b da bx. Entonces, como son términos con la misma parte literal, se pueden reducir a más b por x. Y finalmente el último producto es a por b, que es ab. Este sería el resultado. Esta es la forma general del famoso trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. O sea, esto les va a ayudar muchísimo para esos casos de factorial. Muchísimo. Así que saber esto es muy importante. Ahora vamos con el teorema de residuo o teorema del resto, también se le dice. ¿Pero para qué sirve el teorema del resto? Se estarán preguntando. Se aplica el teorema del resto o del residuo. El residuo de dividir un polinomio entero irracional, ojo con esto, entero irracional, esto tiene que cumplirse, en x por un binomio de la forma bx menos a, se obtiene sustituyendo en el polinomio x, la x por a sobre b, o a dividido b. Y luego se aplican las operaciones indicadas. ¿Cómo podemos ver esto? En el siguiente ejemplo. Es típico en los ejercicios para teorema del resto que les pongan este enunciado. Sin efectuar la división, hallar el residuo de dividir un polinomio entre otro polinomio. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a identificar cuál es mi divisor. Mi divisor es 2a más 2. Entonces lo que yo voy a hacer es a, yo le tengo que reemplazar por, ¿cuánto era? Era, si mal no recuerdo, a sobre b, donde nuestro binomio es de la forma bx menos a. En ese caso va a ser este 2. Este sería nuestra a. Voy a decirle a porque acá justamente tenemos un polinomio en a. Vamos a decirle a y este es b. Por ende tenemos 2 dividido 2 da 1. Entonces esto quiere decir que a igual a 1 en nuestro dividendo. Que sería a a la quinta más a a la cuarta menos 8a al cuadrado más 4a más 1. Entonces, básicamente es donde haya a, la vamos a reemplazar por 1. Y ojo también con el... Y ojo también que acá está elevado a la quinta, elevado a la cuarta, elevado al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, el resto, que yo le puse r, es 5, perdón, 1 elevado a la quinta más 1 elevado a la cuarta menos 8 por 1 elevado al cuadrado más 4 por 1 más 1. Como todos son 1 elevado a una potencia n, cualquier número elevado, a ver, perdón. 1 elevado a cualquier número n da 1 otra vez. Entonces va a quedar acá. 1 elevado a la quinta, 1. 1 elevado a la cuarta, 1. 1 elevado al cuadrado, 1. Multiplicado por menos 8 da menos 8. 1 por 4 da 4. Y este que queda 0, nuestra parte coeficiente. Nuestra parte independiente.
No término independiente, se le dije. Y realizamos la suma. 1 más 1 más 4 más 1 da 7. Menos 8 da menos 1. Por ende, el resto de esta división, sin efectuar la misma, es menos 1. Para verificar, ustedes van a hacer la división, van a efectuar la división y tiene que salirle el resto 1. Tiene que. Ahora, ¿qué yo les había dicho anteriormente? Que si el resto era distinto de 0, esta división no es exacta. Y como ven acá, como el resto es menos 1, la división no es exacta. Finalmente tenemos el teorema de Ruffini. Este teorema también nos ayuda para lo que sería la división entre dos polinomios. Es otro método bastante útil para la división de polinomios. Y les voy a explicar con el siguiente ejemplo. Mediante la regla de Ruffini realice la siguiente división. 3x al cubo más 13x al cuadrado menos 13x más 2. Dividido x menos 1. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en el teorema de Ruffini? Vamos a copiar los coeficientes de nuestro dividendo con su signo. En este caso va a ser 3, positivo 13, negativo 13, positivo 2. Línea vertical, línea horizontal. En este lado vamos a poner x igualado a este valor de acá con el signo cambiado. Este caso es x menos 1. Entonces vamos a poner acá x igual a 1 con el signo cambiado. Nuestro primer coeficiente vamos a bajar directamente acá. Y vamos a multiplicar 1 por este coeficiente, 3. La vamos a poner directamente acá. Voy a ponerle en otro color. Para ahí. Para que tengan en cuenta el procedimiento. Entonces se baja el 3, se multiplica por 1 y se pone acá directamente. Y luego se efectúa la operación indicada. En este caso va a ser una suma porque ambos son positivos. Da 16. Luego se multiplica el 16 con el 1 y se sube acá. Y se pone debajo del menos 13. Eso. Y luego se realiza menos 13 más 16 va a dar 3. Y así sucesivamente hasta llegar a nuestro último, hasta llegar a la última columna, que sería la del 2 positivo. 2 positivo más 3 positivo da 5. Finalmente le vamos a poner este recuadro al 5, el cual va a indicar que este es el resto de la división. Y esto que está acá son los coeficientes de nuestro cociente. 3, 16 y 3. Como respuesta, el cociente de dividir 3x al cubo más 13x al cuadrado menos 13x más 2 entre x menos 1 es 3x al cuadrado más 16x más 3. O sea, que se reduce 1 grado. El dividendo se reduce 1 grado para hacer el cociente. Y nuestro resto es 5, positivo. ¿Ok? Y así es como se aplica el teorema de Ruffini para la división de dos polinomios. Bueno, este sería el final de la primera clase de álgebra para las Olimpiadas de Matemáticas. Si tienen alguna duda, nosotros estamos a las órdenes para ayudarles a practicar para las Olimpiadas. Les deseo muchos éxitos. Yo fui Francisco Duarte y no se olviden de practicar. Chao, chao.